Prensa informativa, le doy la más cordial bienvenida. Hay muchas caras conocidas, principalmente exalumnos de los diplomas de IFRS que tenemos aquí en la facultad. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre un tema que está constantemente ahí en la palestra, por decirlo así, que son las modificaciones de la norma internacional. Estamos enfocados en la full IFRS, en las normas complejas. Recuerden que la normativa se divide en dos: normas complejas para los regulados y las normas PYME, que son para los no regulados, como una opción a aplicar. Las normas de la PYME también están en modificación. Ese cuerpo normativo se supone que sale el próximo año, de seguro con aplicación 2017, pero ya está casi a punto de salir. A principios de octubre fue la conferencia americana de la Fundación del IFRS en Ciudad de México, y ahí de alguna forma dieron a conocer esos calendarios de cambios normativos. Estos que vamos a ver hoy día son los que ya están hasta ahora bastante estructurados, pero hay otros que vienen, principalmente producto del cambio en el marco conceptual. El marco conceptual se está modificando significativamente, lo que va a llevar consigo modificar muchas normas contables. Bueno, eso como introducción. Ahora, para los que... Esta es la segunda vez que hacemos este seminario, lo habíamos hecho en octubre. Principalmente era una presentación del centro. Los invito a que visiten la página del centro, ceti.uchile.cl. Ahí van a poder descargar, va a estar el video, esto va a estar siendo grabado, también están las presentaciones y todas las actividades que estamos desarrollando las van a tener acá en términos de descarga y también de información. Habitualmente queremos hacer diversas actividades con ustedes en términos de poder conversar, debatir sobre la normativa contable, sobre conceptos de transparencia informativa, que tiene todo el enfoque de la información que las empresas tienen que presentar al mercado. De seguro tendríamos que conversar algo hoy día, de seguro Leonardo va a conversar algo con respecto a este oficio que hace poco sacó la Super de Valores, con una instrucción que viene a contradecir el espíritu de la norma internacional, que ha sido un poco debatido aquí en términos locales, que es eso de permitir que las empresas, o no permitir, sino que obligarlas a que el ajuste del alza de tasas sea reconocido en patrimonio y no en el resultado del ejercicio en el cual se autoriza o se valida el alza de tasa. Eso de alguna forma en Chile solamente va a facilitar el trabajo para los grupos económicos nacionales. Piensen que las empresas que son filiales de empresas internacionales, ellos van a aplicar IFRS tal cual como está ahí en la NIC 12, por lo tanto ellos van a tener que deshacer ese ajuste que le está permitiendo la Super de Valores. Estamos esperando, yo creo, el pronunciamiento del Colegio de Contadores para ver qué dice con respecto a los no regulados. Recuerden que lo que dice la Super de Valores solamente le afecta a las empresas reguladas, que están reguladas por ella. Otra cosa va a ser lo que diga la Superintendencia de Banco, la Superintendencia de AFP, de ISAPRE, etcétera, que son otros reguladores que de alguna forma fiscalizan otro tipo de instituciones. En el caso del Colegio de Contadores, yo creo que tal vez a más tardar la próxima semana debería tener un pronunciamiento con respecto al tema. Yo creo que el camino son dos: o permite que las empresas apliquen la opción que dio la Super de Valores, o simplemente se mantiene en la figura original, que era adoptar la norma internacional tal cual como está escrita. Que sea de paso, esa es la figura que nosotros seguimos aquí en el centro, que la norma debe ser aplicada tal cual como está escrita. Ahora pensemos que esto beneficia principalmente a las empresas que tenían pasivos por impuestos diferidos, porque iban a reconocer una alta cantidad, alto monto de pérdidas con respecto a esta alza de tasa. Pero también hay empresas que tenían activos por impuestos diferidos, que iba a ser el efecto contrario, si se dan cuenta. Bien, les presento la página del Centro de Contabilidad y Transparencia Informativa. Una breve contextualización. El orador principal es el profesor Leonardo Torres. Yo solamente estoy haciendo aquí un relleno para que él descanse un poco, porque vino de un viaje de Viña del Mar, entonces está un poco cansado, me dice. Bueno, los estados financieros deben presentar una nota que haga referencia a los nuevos pronunciamientos que emite el IASB y bueno, cómo esto le va a afectar a las compañías. De alguna forma, estos nuevos pronunciamientos podrían afectar conceptos de
de presentación, conceptos de reconocimiento, conceptos de valoración. Entonces eso de alguna forma al usuario le interesa saber, bueno, a futuro, ¿cómo me va a cambiar la información? No existe una homogeneidad en la presentación de esa nota, de alguna forma. Hemos visto que en alguna empresa la nota está construida de forma muy simple, solamente identificando las normas que se van a modificar. Otras lo presentan con un detalle más complejo, por decirlo así, donde hacen toda una descripción de la normativa que se está modificando. Ahora vamos a ver que no solamente hay modificaciones de normas, hay mejoras de normas, enmiendas de normas, nuevas interpretaciones de un conjunto de conceptos que se maneja ahí. Las bases de preparación, bueno, las políticas contables. ¿Dónde colocamos esta nota? En algunas empresas la colocan en esas bases de preparación, otras la colocan en una nota separada. También cuando de alguna forma ustedes busquen información en empresas hay que empezar a navegar en la información porque no está muy estructurado dónde se presenta ese tipo de información. Por ejemplo, aquí tenemos Conchitoro, donde ya saben que los estados financieros ahora son como un libro, tienen un índice. Entonces, en este caso particular, ellos la colocan en la nota 2, en la base de preparación, que a mi juicio debería estar ahí, ya que esto modifica a futuro las bases de preparación, es decir, modifica las normas que sirven de base para poder elaborar la información financiera. Si se dan cuenta, ahí en el punto 2.1.6 colocan nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes. Este es un cuadro típico, ¿no? Hay unos cuadros que son más detallados, eso es lo que les estaba comentando anteriormente, donde identifican la nueva norma, qué concepto es, si es una enmienda, si es una mejora, si es una norma propiamente tal nueva, la descripción o el concepto y también la aplicación desde cuándo empieza a regir. Pero tal vez lo más importante es que declaran las compañías en su estado financiero, eso que yo destaco en amarillo abajo, que dice que la administración está realizando una evaluación con respecto al impacto de estas nuevas normas. Muchas veces este párrafo queda como una declaración de principio, pero nosotros tenemos que de alguna forma dar fe o tenemos que fundamentar que se está haciendo esa revisión y de alguna forma nosotros los invitamos a que hagan grupos de trabajo en términos de la empresa o comité de IFRS donde trimestralmente, semestralmente, anualmente, en función de cuánto es el tiempo que ustedes emiten los estados financieros, se reúnan y puedan analizar cuál es el impacto futuro de estas nuevas normas que se están analizando. Hay normas que van a ser con un impacto significativo, tal vez en términos de la información, que van a cambiar porque se aplican métodos nuevos, pero otra también lo que va a significar es mayor carga en términos sistémicos, por ejemplo, para poder elaborar una nota nueva que se pide. Entonces, de alguna forma hay que ver cuál es el impacto en términos de la información, pero también económico para la compañía. O sea, ¿puedo, con la información que tengo, con la estructura de sistema que tengo, dar construcción a esa nueva nota, por ejemplo? Son preguntas que de alguna forma tenemos que ir contestando. Y yo, bueno, ahí le coloco entre otros temas, evaluación de los posibles impactos en la elaboración y presentación de la información financiera, la documentación de respaldo que valide la evaluación. Esto de alguna forma, los estados financieros son auditados, por lo tanto, todas las declaraciones que dejo en mi estado financiero son eso, declaraciones de cosas que la administración se está comprometiendo o que de alguna forma ya realizó. Por lo tanto, el auditor debería validar que eso existe. Por lo tanto, si usted me dice que el impacto es poco significativo, demuéstreme que es poco significativo. ¿Qué evaluación hizo? ¿Dónde están los respaldos? ¿Qué documentación analizó? Etcétera. Bien, aun cuando no existe un impacto significativo en el fondo y la estructura de la información financiera, que muchas veces lo que uno asocia al tema de los impactos es que los montos de los estados financieros cambian, también puede existir otro tipo de impacto, que es un poco lo que hago referencia aquí, es impacto significativo en procesos y en sistemas. Por ejemplo, en construir una nota. Leonardo nos va a conversar de la nueva norma con respecto a ingresos, la IFRS 15. Entonces, esa norma genera conceptos de revelaciones que hasta ahora no están solicitados en la norma internacional y por lo tanto, de seguro, las compañías no tienen esa estructura para poder dar respuesta a esa información. Después, bueno, existencia de un responsable. O sea, ¿quién es el responsable dentro de la organización, dentro del departamento de contabilidad, de evaluar estos impactos posibles de las nuevas normas? Recuerden que las normas IFRS, las full, están cambiando constantemente y cambian
no porque la institución quiera que cambien, sino porque cambian porque el contexto económico va cambiando, porque los analistas financieros, que son principalmente los usuarios que tienen esta normativa, están solicitando información de mayor calidad. Y ante esas presiones el organismo se ve obligado a cambiar la normativa contable. De hecho, por ejemplo, ahí en la conferencia de Ciudad de México se ve muy cargado el tema del valor razonable como una medida casi única para la valoración de los activos y pasivos a futuro. O sea, ellos están en ese debate ahora, están preguntando si es adecuado medir todos los activos y los pasivos a valor razonable. Entonces, fíjense, todos los activos. Ellos están planteando, tal vez de la base que el conocimiento ya existe para poder usar métodos alternativos. Ya saben que el valor razonable está por nivel 1, nivel 2, nivel 3, entonces nivel 3 ya son modelaciones internas que muchas veces se basan en matemáticas financieras y ese conocimiento existe. Y lo otro, como esta norma está pensada para las grandes compañías, ellos tienen los recursos para poder elaborar esa información. Por lo tanto, ellos están preguntando ya si es hora de que todo esté valorado en términos del valor razonable, que sería un cambio significativo si que después se cumple a futuro. Están haciendo las preguntas. Lo que preguntan hoy día, tal vez en 5 años más va a ser una realidad. Bien, ahora invito al profesor Leonardo Torres. Se me está quedando dormido el profesor Leonardo Torres, no importa. Hola, muy buenas tardes. Yo sabía que Luis iba a hablar del oficio ese. Él le molesta, pero al final, en el fondo le gusta hablar, es muy farandulero Luis Jara. Pero bueno, vamos a hablar nosotros de la actualización de normas. Vamos a primero indicar que la norma internacional siempre está experimentando un desarrollo, tal como decía muy bien Luis. Las novedades son recientes, muchas de ellas tienen horizontes de aplicación mediatos y muchas de ellas inmediatos, a propósito de que este año es el primer año de aplicación de muchas de las normas modificadas que vamos a ver. Vamos a hablar de distintos conceptos, de instrumentos financieros, la NIF 9, que se va a aplicar a partir del año 2018, de la famosa NIF 14, que en realidad está, pero no va a afectar mucho, y de la NIF 15, ingresos de contratos con clientes, que sí está generando un movimiento muy fuerte en los análisis en las empresas. Si ustedes no están ya preparados para en este momento empezar a analizar la NIF 15, preocúpense porque de verdad es que es necesario ese análisis. La CINIF 21, gravámenes, que también está generando impactos a partir de este año. Relevo de consolidación para fondos de inversión, una modificación muy específica a la NIF 10. Planes de beneficios definidos, aportación a los empleados, una modificación que a mi juicio no va a tener ningún efecto en Chile. Continuación de la contabilidad de cobertura después de la innovación de los derivados, que a mi juicio tampoco va a tener efecto mientras no haya una cámara de compensación empoderada que se interponga entre dos partes en un derivado OTC al cual se le aplica contabilidad de cobertura. Compensación de activos financieros y pasivos financieros, aquí me detengo un poco porque la verdad es que esta norma de compensación de activos financieros con pasivos financieros es bastante estricta en términos de establecer cuándo debe y cuándo no debe compensarse. Y bueno, la modificación a la NIF 11, que ahora está abordando el tema de la combinación de negocios cuando se adquieren activos o se aportan activos y se comprometen pasivos en una operación conjunta, que es una cosa que también puede instalarse, una figura que también puede instalarse. La modificación a la NIF 16 y la NIF 41 a propósito de las plantas que producen frutos, que va a significar en Chile, en su aplicación, la necesaria reclasificación de un activo biológico a una propiedad planta de equipo, para las parras principalmente. La modificación a la NIC 27, método de la participación en estados financieros separados, que incorpora una nueva forma de evaluación para las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas cuando hablamos de estados financieros separados. Y las modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38 a propósito de ciertas restricciones en el caso de el cálculo de las depreciaciones del ejercicio. También vamos a hablar un poco de la exposure draft o el borrador de arrendamientos, que también va a representar un cambio significativo. El de contrato de seguro, que es un permanente borrador.
que es una norma que ha tomado mucho tiempo llevar a cabo. La modificación del método de la participación, que es bastante interesante a propósito de las empresas que tienen inversiones en negocios conjuntos y asociadas. La transferencia de una subsidiaria a una asociada o negocio conjunto, un exposure draft de reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas. Bueno, y eso ha sido todo. ¿Se pueden retirar? No, la verdad es que acá ya nos vamos a poner un poco más, nos vamos a concentrar. Vamos a partir con una norma, que es la norma de instrumentos financieros. Fíjense ustedes que la norma de instrumentos financieros ha sido una de las que ha generado más polémicas y complicaciones en esta convergencia entre Norteamérica y el organismo internacional. A propósito de esa divergencia, ha tratado de generarse una convergencia con una norma nueva que es la NIF 9. Esta norma nueva ha significado un gran trabajo, un trabajo que se dividió en 3 etapas. Una etapa de clasificación y medición de los instrumentos financieros, una etapa de análisis del deterioro de los activos financieros y una última etapa que es la de contabilidad de cobertura. Esta norma NIF 9 establece instrucciones de clasificación y medición que ahora consideran solo 2 categorías de activos financieros. Entendamos que en la norma NIC 39 que tenemos vigente hoy día, hay 4 categorías de activos financieros. Activos financieros medidos a valor razonable con el cambio en resultados, activos financieros disponibles para la venta, activos financieros mantenidos hasta vencimiento y los préstamos y cuentas por cobrar. 4 categorías de activos financieros, más 2 categorías de pasivos financieros que son los que se miden a valor razonable y otros. Con esta modificación, a partir del 1 de enero del año 2018, las empresas van a considerar solo 2 categorías de activos financieros, los que se miden a valor razonable y los otros. Esos otros son los que se miden a costo amortizado. En una incorporación, en una modificación que va a acercar la clasificación a la norma IFRS para pymes, porque la IFRS para pymes también tiene solo 2 categorías de activos financieros. La otra parte de la modificación normativa nos habla acerca del deterioro e introduce un modelo nuevo, un modelo que se denomina modelo de pérdida esperada. Entendamos que el modelo que hoy día tenemos con NIC 39 es un modelo de pérdida incurrida. El modelo de pérdida incurrida nos dice que los activos financieros que se miden a costo amortizado se van a analizar respecto de su deterioro cuando existan indicios de deterioro presentes. Si no existen indicios de deterioro, entonces no se mide dicho deterioro. Esta forma de contabilizar la verdad es que es bastante peligrosa porque puede haber un deterioro en potencia que de pronto lo podamos identificar, lo que significaría un desastre como el desastre que quedó allá en Europa cuando se produjo la crisis del año 2008. Entonces las empresas tuvieron que reconocer un deterioro de inmediato cuando se presentaron esos eventos, en circunstancias de que antes de producirse esos eventos, muchos de esos instrumentos eran instrumentos peligrosos, como los CDS, como los CDOs, que estaban categorizados por las agencias de rating crediticio con una buena categoría de riesgo. Sin embargo, representaban un arma letal y por lo tanto las empresas, si se hubieran anticipado en el reconocimiento de la pérdida por deterioro, no habrían generado esta complicación. Precisamente por eso es que ahora se introduce este modelo de pérdida esperada. Un modelo de pérdida esperada que se acerca a lo que se hacía en Chile con la provisión de deudores incobrables. Sin embargo, no es exactamente lo mismo, y aquí es donde viene la gran novedad, porque las empresas van a tener que hacer una separación en 2 buckets, dice la norma, en 2 baldes, y yo llamaría 2 libros, el libro bueno y el libro malo. En el libro bueno, las empresas deben incorporar todos aquellos activos financieros que no presentan complicaciones desde el punto de vista de su calidad crediticia. Esos se van a separar de los del libro malo, que tienen alguna complicación en su calidad crediticia. Los del libro bueno, a los del libro bueno se les va a medir el deterioro, pero con un horizonte de proyección de solo 1 año.
En cambio, a los activos financieros del libro malo se les aplica el test de deterioro a lo largo de todo su plazo de vencimiento. Y obviamente los activos que están en el libro bueno se pueden trasladar al libro malo si complican su riesgo crediticio. Y los del libro malo también pudieran pasar al libro bueno. Esta dinámica es la que, más bien desde el punto de vista de los sistemas, es difícil de recoger. Y por lo tanto, esperar al año 2018 y ahí cambiar los sistemas de una sola vez no va a ser tan sencillo. Precisamente por eso es que nosotros recomendamos que las empresas comiencen desde ya, primero, a hacer una separación de lo que sería libro bueno, libro malo en ejercicios prácticos, y luego hacer este análisis de cómo determinar el deterioro en ambos portfolios, y también cómo los sistemas recogerían esta dinámica de reclasificación permanente entre un libro y otro, a propósito, por ejemplo, de las clasificaciones de las agencias de rating crediticio. Complejo eso. Esto me permite indicar que esta norma, cuando se incorpore, va a ser bastante difícil de incorporar. Sin perjuicio de que en estos días también hay empresas en Chile que están obligadas a aplicar la IFRS 9, como las como las corredoras de productos y los intermediarios financieros. Esas empresas van a estar obligadas a aplicar esta norma desde ya, de forma anticipada. Y la otra etapa, ya decía yo que son 3 etapas, la tercera corresponde a la contabilidad de cobertura. La contabilidad de cobertura es difícil, es compleja de aplicar. Pero me gustaría destacar una cuestión que es bastante interesante. Hoy día usted puede aplicar contabilidad de cobertura si es que reúne 2 grandes requisitos. El primero es que la relación de cobertura esté documentada desde el inicio. Y el segundo requisito es que exista efectividad en esa relación de cobertura en términos prospectivos y en términos retrospectivos. La efectividad prospectiva se mide como la proyección de variaciones de valor razonable del derivado y la proyección de variaciones de valor razonable del ítem cubierto. Esa compensación debería estar casi en un 100% estructurada, es decir, de haber una compensación o una eficiencia casi absoluta. Casi dice la norma, almost. En cambio, en la efectividad retrospectiva, la compensación de las variaciones pasadas, de variaciones de valor razonable pasadas del derivado y del ítem cubierto deben estar en una banda de fluctuación entre el 80 y el 125%. Si en algún momento en esa relación de cobertura se generara una inefectividad, la norma actual, que es la NIC 39, establece que la empresa no puede seguir aplicando contabilidad de cobertura. Y por lo tanto las variaciones de valor razonable del derivado serían el resultado, por ejemplo, en una relación de contabilidad de cobertura de flujo efectivo. Eso va a cambiar ahora, y va a cambiar porque en primer lugar ya no se van a medir efectividades de la misma manera. Se crea un nuevo concepto que se llama ratio de efectividad, que es más agregado, ya no se mide en términos prospectivos y retrospectivos, y al mismo tiempo se establece la siguiente extraña, interesante y muy oportuna recomendación, o más bien instrucción, y es la siguiente: si usted tiene una relación de cobertura desde T sub 0 hasta T sub 3 y en T sub 3 se genera una ineficiencia en la relación de cobertura, bajo NIC 39 usted discontinúa la aplicación de contabilidad de cobertura, pero bajo la NIF 9 no necesariamente va a discontinuar. Usted puede hacer modificaciones en la relación de cobertura, liquidar el derivado y contratar un nuevo derivado, generar cambios en la contratación, de tal manera de que esa inefectividad vuelva a ubicarse en un rango de efectividad razonable. Eso ya se puede hacer sin perjuicio de que efectivamente usted tiene que estructurar inicialmente cuál es su política de cobertura, y en la política de cobertura establecer cuáles van a ser esas formas que va a tener en el futuro de enfrentar las posibles ineficiencias. Esto dialoga bastante mejor con la forma en que tiene la gerencia de finanzas de administrar su cobertura. Las gerencias de finanzas normalmente, cuando se enfrentan a inefectividades, hacen un revolving, hacen alguna figura de cambio, de innovación, de tal manera que puedan
seguir aplicando cobertura. Eso es lo que quiere recoger la norma, es decir, la idea es alinear la contabilidad de cobertura contable, o sea, perdón, la técnica de contabilidad de cobertura con la práctica financiera de administración de los riesgos. ¿Me explico? ¿Sí? En detalle, respecto de la clasificación y medición, esto va a significar que la empresa, en primer lugar, para poder clasificar sus activos financieros como de valor medido a valor razonable o como medidos a costo amortizado, tienen que describir, tienen que tener identificado su modelo de negocio. Si el modelo de negocio de una empresa es especular, como en el caso de los fondos de inversión, en ese caso sus activos financieros se van a medir a valor razonable, sin duda. Ahora, si el modelo financiero, perdón, si el modelo de negocio de un banco determinado es, por ejemplo, el de una banca comercial, en una banca comercial lo único que hace el banco es pedir prestado para prestar. Y por lo tanto, los activos financieros se medirían en ese contexto a costo amortizado. Entonces, la identificación del modelo de negocio me va a permitir a mí separar adecuadamente o medir adecuadamente mis activos financieros a valor razonable o a costo amortizado. El otro efecto que tiene la aplicación de esta modificación en la clasificación es el famoso test SPPI. El test SPPI significa SPPI solo pagos de principal e intereses. Si usted identifica que tiene un contrato de activo financiero y ese contrato de activo financiero le genera a usted recibos de intereses y de capital de la deuda que usted, del préstamo que usted hizo en algún momento, entonces ese activo financiero se va a medir a costo amortizado. Lo mismo al revés, con respecto a los pasivos financieros. Si usted tiene una deuda, tiene un pasivo financiero en el cual solamente genera pagos de principal e intereses, será el modelo de costo amortizado el adecuado. Por lo tanto, cuando existe alguna cláusula distinta de pago de intereses y de capital que haga o que ocasione una alta volatilidad en el instrumento, sin duda ese instrumento se va a medir a valor razonable. Entonces, el test SPPI es crítico para poder identificar la forma en que va a medir usted sus activos financieros. Apliquen el test SPPI y de ahí van a determinar si se miden esos activos a costo amortizado. Ahora, sin perjuicio que una vez aplicado el test SPPI, usted identifique que ese activo debe medirse a costo amortizado, usted puede igualmente hacer uso de la famosa Fair Value Option o la opción de valor razonable. Es decir, que aun cuando este activo deba medirse a costo amortizado, yo decido voluntariamente medirlo a valor razonable. También existe una opción en el caso de los instrumentos de patrimonio que me permite que las variaciones de valor razonable de esos instrumentos se vayan a otros resultados integrales. Eso yo lo podría aplicar, por ejemplo, cuando compro acciones y esas acciones no las mantengo para especular. Si no las mantengo para especular, no controlo, no influyo significativamente ni representa control conjunto, entonces yo podría determinar por esta opción que me entrega la norma de que las variaciones de valor razonable de estos instrumentos de patrimonio se alojen en los otros resultados integrales. Y bueno, hay un tema que yo lo destaco con un asterisco, pongo un cierto énfasis que se llama Own Credit Risk. El Own Credit Risk es algo que está presente en los pasivos financieros que se miden a valor razonable. Si usted tiene un pasivo financiero que se mide a valor razonable, entendamos que si el valor razonable del pasivo hoy día es 1000 y mañana es 1200, eso significa que ese pasivo me generó una pérdida. Claro, porque cuando un pasivo sube de valor, yo tengo una pérdida. Ahora, si pasa lo contrario, si mi pasivo en T sub 0 vale 1000 y en T sub 1 vale 900, esa diferencia de 100 va a ser una utilidad. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? ¿Sí? Si es que el pasivo financiero se mide a valor razonable, una caída en el valor razonable del pasivo financiero representa una utilidad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, el problema es el siguiente. Cuando tú tienes un pasivo financiero que se mide a valor razonable,
y la empresa de rating crediticio como Moody's, Standard & Poor's, etcétera, califica a tu empresa como riesgosa y baja la categoría de riesgo AAA a más, a BBB menos, por ejemplo, que en el mercado los flujos que genera tu deuda se van a descontar a una tasa más alta porque se incluye esa prima de riesgo. Y por lo tanto el valor presente de esos flujos va a ser menor y por lo tanto el precio de tu deuda va a disminuir y por lo tanto el valor razonable de tu deuda es menor. Y por lo tanto cae, en este ejemplo que yo les decía, desde 1000 a 900. Esa disminución es utilidad. Y eso es lo raro, que tú tengas utilidades cuando una agencia de rating crediticio está indicando que eres más riesgoso. Y por lo tanto, esto que parece como un contradictorio, cuando las agencias de rating crediticio dicen que soy más riesgoso, soy más feliz porque tengo utilidades, es como extraño. Entonces, la norma establece que esas variaciones se van a otros resultados integrales. Ahora, ¿por qué lo destaco? Porque usted puede tomar la decisión de aplicar la norma IFRS 9 en forma anticipada, pero si no quiere anticipar toda la norma y aplicar solamente esa cláusula en forma anticipada, lo puede hacer. Te permite aplicar solo esa instrucción en forma anticipada sin necesariamente aplicar el resto de la NIF 9. Eso a propósito de un concepto que afectaría significativamente a la banca. Respecto de la segunda fase, del deterioro de valor de los activos financieros, ya lo dije, nueva metodología de pérdida esperada en lugar de la pérdida incurrida. Hay un enfoque de doble medición, pérdida crediticia esperada de 12 meses para el libro bueno, como les había dicho, y pérdida crediticia esperada durante la vida del instrumento para el libro malo. FASB e IASB proponen distintos modelos de pérdida esperada. Claro, no hay coincidencia. Este es uno de los temas en donde Norteamérica e IASB nunca se pondrán de acuerdo, creo yo. Respecto de la contabilidad de cobertura, lo que yo les dije hace un rato atrás permite alinear la contabilidad de cobertura de manera más estrecha con la administración de riesgos. Hay nuevos requerimientos para lograr, continuar y discontinuar la contabilidad de cobertura. Exposiciones adicionales pueden calificar como partidas cubiertas y los instrumentos de efectivo pueden ser instrumentos de cobertura en circunstancias adicionales, o sea, puede utilizar instrumentos que son efectivo equivalente como instrumentos de cobertura. La fecha de inicio de este proyecto fue el 28 de octubre del año 2010 y la fecha de primera adopción corresponde al 1 de enero del año 2018, aunque usted puede aplicar todo esto en forma anticipada. Pero cuidado, aplicar la NIF 9 en forma anticipada es peligroso desde el punto de vista del esfuerzo que usted tiene que hacer para modificar sus sistemas. La fecha de los primeros estados financieros anuales entonces en que se presentarán con esta norma va a ser el 31 de diciembre del año 2018. Eso es la NIF 9. Ahora, la NIF 14, las cuentas regulatorias diferidas. Esa frasecita, las cuentas regulatorias diferidas, aparece esparcida en la norma NIF 14, pero en casi todos los párrafos. Esta norma es una norma que se ha autocalificado como norma intermedia. ¿Intermedia por qué? Porque esta norma se aplica únicamente a las empresas que están aplicando la norma internacional de información financiera por primera vez y que son empresas con precios regulados. Esta norma permite el enfoque de patrocinio para los saldos de cuentas regulatorias diferidas reconocidas bajo PCGA anteriores. Ese concepto de patrocinio, grandfathering, de alguna manera tiene que ver con que esta norma permite la exención de la aplicación del párrafo 11 de la NIC 8. Es una opción disponible, pero solo para los primeros adoptantes de las normas internacionales de información financiera. Se requiere que los saldos de cuentas regulatorias diferidas se presenten en forma separada. Una presentación un tanto extraña, porque cuando una empresa tiene regulaciones de tarifas, se generan diferencias que no pueden calificarse como activos ni tampoco como pasivos, sino más bien se tratarían de gastos o ingresos que de acuerdo con la regulación local deben diferirse. Son gastos diferidos, ingresos diferidos, pero que de acuerdo a las instrucciones de la norma no deberían tratarse como gastos ni ingresos. Se presenta esa figura solamente a propósito
de tratarse de una industria regulada. Entonces la norma permite que esto se incorpore como un activo especial, está aparte de todo el resto de los activos y los pasivos especiales, aparte del resto de los pasivos, y se incorpora una línea separada, que se llama cuentas regulatorias diferidas, de activos y de pasivos, que cuando se van a generar efecto en los resultados, también deben presentarse en forma separada en el estado de resultados. Se requiere, por lo tanto, revelaciones adicionales para dar a conocer cuáles son las características de estas cuentas diferidas, pero insisto, son transitorias porque solo corresponden a empresas reguladas que están aplicando la norma internacional de información financiera por primera vez, lo que en Chile va a ser bastante extraño, a menos que sea una empresa nueva. Es una norma intermedia entonces, y ASB también cuenta con un proyecto inextenso respecto a la contabilización de regulación de tasas. Se está trabajando arduamente en Londres respecto de una norma comprensiva para todas las industrias que están sujetas a regulaciones de tarifa. En la transición a las NIF hay que decidir si se continúa contabilizando los saldos de cuentas regulatorias diferidas, y en ese caso se adopta esta normativa. Se presentan entonces los saldos de cuentas regulatorias en forma separada, y bueno, obviamente se preparan nuevas revelaciones. Hay que considerar en todo caso la interacción con las otras normas internacionales, como con todas las normativas. La fecha de publicación de esta modificación fue el 30 de enero del año 2014 y se aplica a partir del 1 del año 2016, permitiéndose una opción anticipada. Y por lo tanto el 31 de diciembre del 2016 va a ser la primera fecha en que los estados financieros se van a presentar con esta norma incorporada. La norma NIF 15 es una norma que no me ha dejado dormir. Esta norma, he tenido pesadillas y de verdad, porque es bastante complicada. Esta norma, la verdad es que es una norma que trata de resumir esto de los ingresos ordinarios en los contratos con clientes. Y voy a explicarles por qué esto es complicado. Fíjate que, bueno, primero elimina la NIC 11, elimina la NIC 18, elimina 2 o 3 SIC, elimina la CINIF 13, un montón de interpretaciones. Pero consiste en un análisis de 5 pasos que se basa en contratos, con énfasis en la transferencia de control. ¿Cuál es la idea? De que usted reconozca un ingreso cuando transfiere el control del activo. Eso es bastante fácil decirlo. Oye, reconoce el ingreso cuando transfieras el control del activo. Súper fácil decirlo, pero llevarlo a cabo representa una gran complicación. En síntesis, la IFRS 15 me dice que hay 2 formas de reconocer los ingresos. Una forma es reconocer los ingresos en un momento en el tiempo, y la otra forma es reconocer los ingresos de manera progresiva, en la medida en que pasa el tiempo. Sin duda, esto es complicado, requiere un juicio significativo. Piensen ustedes, por ejemplo, que van a Western Union a hacer una encomienda, encargar una encomienda que van a mandar hacia Japón. ¿Cómo reconoce el ingreso la empresa Western Union? Cuando yo le entrego el dinero para que haga el trámite de mandarlo hacia Japón, la encomienda. Supongamos que el viaje dura 2 semanas, se va reconociendo el ingreso por parte de Western Union en la medida en que la encomienda va en camino. Tercero, se reconoce el ingreso cuando la encomienda llega al puerto de destino. Cuarto, se reconoce la encomienda cuando la persona que debe recibirla firma un recibo conforme. Hay muchísimas formas de reconocer el ingreso. Entonces, acá hay un juicio significativo que se requiere, pero ese juicio debe descansar en un protocolo que esta norma requiere sea incorporado. Hay nuevos requerimientos además a propósito de ese protocolo que deben revelarse in extenso para todas las empresas. Esta es una norma integral, transversal. Afecta a todas las empresas, afecta a todas las organizaciones. Es el mayor cambio que se ha generado desde la adopción primera de IFRS a nivel mundial. De allí que a mí me cause tantas pesadillas esta norma. Son 5 pasos, fíjate. Estos 5 pasos corresponden a lo siguiente. El primer paso es que tú tienes que identificar los contratos que tienes con tus clientes. A esto yo le llamo de alguna manera hacer un inventario de contratos. Una hoja de Excel puede ser con todos los contratos que tienes con tus clientes, pero cuidado,
Me estoy refiriendo a todos los contratos. Es decir, no solo los contratos que estén estructurados de manera formal, en que haya una firma con el cliente, también los contratos que se generen de manera implícita, en donde no existe una formalización, pero sí hay un compromiso con el cliente. O sea, hay que trabajar esta etapa porque estos contratos después deben ser dados a conocer en una nota explicativa. Una vez que hayas identificado los contratos con los clientes, vas al segundo paso. El segundo paso corresponde a identificar las obligaciones de desempeño separadas. Caramba, aquí ya tengo otra complicación. No solo identificar los contratos, sino también dentro de cada contrato identificar todas las obligaciones de desempeño. Las obligaciones de desempeño pueden ser diversas. Una obligación de desempeño puede ser, por ejemplo, entregar un bien físicamente. La otra es hacerse responsable de las garantías que están incorporadas en ese contrato. Por ejemplo, puede parecer muy simple, pero la verdad es que, mira, te doy un ejemplo bastante básico que está establecido en la norma. El ejemplo es que tú mandas a construir una muralla de ladrillos. La obligación de desempeño puede ser construir una muralla de ladrillos. ¿Queda claro en qué consiste esa obligación de desempeño? Esa obligación de desempeño consiste solamente en construirla, no en los ladrillos ni en el cemento. Eso te lo pondrá tu cliente. Distinto es construir una muralla de ladrillos considerando todo el material necesario para esa construcción. Ahí tienes más obligaciones de desempeño. Tienes que incorporar los ladrillos de acuerdo a las especificaciones seguramente que te da el cliente, o tal vez no te da especificaciones, y ahí las obligaciones de desempeño se van multiplicando. Entonces, es necesario analizar cuántas y cuáles son las obligaciones de desempeño que emanan de un contrato. Te he hablado solamente de una construcción de una muralla. Imagínate en los clientes que tú tienes en tu empresa. O sea, relevar, mostrar, dar a conocer, inventariar, hacer un listado de las obligaciones de desempeño. Voy a tener un listado de contratos y después un listado de obligaciones de desempeño que emanan de esos contratos. El tercer paso, determinar el precio de la transacción. Suena fácil determinar el precio de la transacción, y es fácil, en muchos casos es fácil, pero hay casos en los cuales el precio de la transacción tiene dos componentes. A veces tiene un componente fijo y un componente variable. Cuando existe un polinomio de cálculo, por ejemplo. ¿Puedo determinar el precio de la transacción en todos los casos? Tal vez el componente variable no lo voy a poder determinar en T sub 0 y se va a ir determinando en la medida en que pasa el tiempo. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo determino? Ahí hay una problemática especial. Por lo tanto, esto de determinar el precio de la transacción viene a ser algo demandante en términos de cálculo y de tiempo, y por lo tanto otra tarea más. El paso 4, luego de haber determinado el precio de la transacción, consiste en distribuir el precio de la transacción en las obligaciones de desempeño que identificaste en el paso 2. O sea, tomo el precio y lo distribuyo. Pero no se distribuye dividiendo por el número de unidades, por el número de obligaciones de desempeño. Vas a tener que identificar cuáles son los valores razonables de esas obligaciones de desempeño para distribuir, y es muy probable que en muchos casos puedas no identificar el valor razonable de cada obligación de desempeño. Y ahí va a haber una problemática de distribución del precio entre esas obligaciones de desempeño. Caramba, esa parte es complicada. Pero ahí no termina todo el problema. El problema sigue en el paso 5, porque en el paso 5 me dice, una vez que usted distribuyó el precio entre las unidades entre las obligaciones de desempeño, ahora debe determinar cómo va a reconocer el ingreso respecto de cada una de las obligaciones de desempeño a las que le distribuyó el precio. Tal vez una obligación de desempeño se va a reconocer directamente en T sub 0, otra obligación de desempeño va a generar ingresos que se van a diferir a lo largo del tiempo, otras obligaciones de desempeño se van a reconocer en T sub 1 o T sub 2 sin ir modificando, sin ir incorporándose progresivamente. O sea, sí, esto les quería contar porque ha sido una pesadilla enorme. Para mí,
imagínense para las empresas. Por lo tanto, esta norma que se aplica en forma obligatoria en el año 2000, se publicó el 28 de mayo de 2014, se aplica en forma obligatoria el 1 de enero del 2017. ¿Creen ustedes que sea práctico esperar al año 2017 para empezar a trabajar en ella? No, hay que empezar a trabajar desde ahora, con toda esta relevación de contratos, de obligaciones de desempeño, terminación de precio, distribución y generación de alguna forma de reconocimiento de los ingresos vinculados a cada una de esas obligaciones de desempeño. Entonces, una alarma. Gravámenes. Esta interpretación es la última interpretación que se ha emitido por parte de IASB. Se llama gravámenes. La verdad es que define al gravamen como una salida de recursos que incorpora beneficios económicos que es impuesta por los gobiernos a las entidades de acuerdo con la legislación. Si el gobierno te impone un gravamen, vas a tener que conocer la ley para poder generar la forma en que vas a medir y al mismo tiempo vas a reconocer ese pasivo emergente. ¿Cómo explico esto? Yo creo que una buena forma de explicarlo, fíjate, es a través de las contribuciones de bienes raíces. Ustedes captan, ¿no es cierto? Ustedes captan que las contribuciones de bienes raíces se pagan, ¿cuándo se pagan? En abril. ¿Abril? ¿Sí? ¿Septiembre y eso? ¿Sí? ¿Noviembre? Les voy, a ver, aquí los voy a pillar. ¿Cuándo reconocen el gasto de esas contribuciones? Les apuesto que reconocen el gasto en base caja y no en base de vengada. ¿Sí o no? Uy, qué fuerte. O sea, no aplican el criterio de vengado. O sea que si no lo pagan no lo reconocen como gasto. ¡Wow! Es fuerte para mí eso que estoy escuchando. Si ustedes pagan una contribución en el mes de abril, esa contribución la reconocen como gasto en el mes de abril. ¿Sí? Bueno, esta interpretación viene a modificar todos esos criterios que ustedes usan. Porque nos dice que el gravamen va a generar un pasivo que se reconoce cuando y solo cuando tiene lugar el suceso especificado en la legislación. Y fíjate que en la legislación de las contribuciones de bienes raíces se establece que esta contribución se paga para poder tener ese derecho a lo largo del año. Que se pague en 4 cuotas es otra cosa, pero corresponde a un gasto de todo el año y por lo tanto debe distribuirse linealmente a lo largo de todo el año. ¿Me explico? ¿Sí? Entendamos que esta interpretación aplica solamente al lado del pasivo de la transacción, porque la contraparte puede ser patrimonio, puede ser gasto, dependiendo. Se reconoce el pasivo, nos dice esta interpretación, cuando tiene lugar el suceso, y el suceso puede tener lugar en un momento determinado del tiempo. Si tiene lugar en un momento determinado del tiempo, se reconoce en ese momento. También puede el suceso generar, si el suceso que genera la obligación ocurre progresivamente en el tiempo, entonces el pasivo se reconoce progresivamente en el tiempo también. Y si el suceso que genera la obligación ocurre cuando se alcanza un umbral, el pasivo se reconocerá cuando ese umbral se alcance. Ejemplo de este último punto lo constituye esa famosa ley del dividendo mínimo obligatorio. La ley 18.046 establece que las empresas estarán obligadas a repartir el 30% como mínimo de dividendo entre sus accionistas respecto del resultado del año. Pero el resultado del año no lo conozco sino hasta el 31 de diciembre y por lo tanto debo alcanzar un umbral y ese umbral se alcanza el 31 de diciembre, por lo tanto no se debiera permitir que se reconozca pasivos por dividendo mínimo obligatorio en periodos intermedios, en marzo, en junio,
en septiembre. El dividendo mínimo obligatorio solo genera un pasivo que debe ser reconocido el 31 de diciembre a propósito de la forma que está establecido en la ley 18.046, ese dividendo mínimo, que me permite interpretar que estaría en este tercer concepto, es decir, que un umbral se alcance. El umbral es el conocimiento del resultado del ejercicio. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, tarea para la casa, para la empresa, es hacer un inventario también. Entonces esto me lleva a hacer inventarios a mí. Un inventario de los gravámenes que enfrenta la empresa. Una vez que inventaríes los gravámenes, revisa cómo está establecido ese gravamen en la ley. Porque de acuerdo a cómo esté establecido en la ley vas a identificar si aplica 1, 2 o 3, para poder identificar ese pasivo en un momento, progresivamente, o cuando se alcance un umbral. Y ahí ya el trabajo va a estar mejor estructurado. La fecha de publicación de esto fue el 20 de mayo del 2013 y entra en vigencia a partir de este año. Y se aplica, como te habrás podido dar cuenta, en cada uno de los meses también, en cada uno de los periodos intermedios. Por lo tanto, si estás reconociendo las contribuciones de bienes raíces todavía este año con base caja, yo me preocuparía. ¿Se entendió bien el mensaje, no? Eso. Relevo de consolidación para fondos de inversión. Fíjate que si tú, la norma IFRS 10 me dice que si una empresa controla a otra debe consolidarla, ¿cierto? Y por lo tanto eso era más bien transversal, a todas las empresas les aplicaba. Sin embargo, los fondos de inversión, y esto lo clarifica esta enmienda, no deben hacer eso. Las entidades de inversión calificadas deben aplicar el fair value, el valor razonable. Es decir, si yo tengo una inversión en una empresa que me permite controlarla según IFRS 10, pero soy un fondo de inversión, no debo consolidarlo, sino más bien debo mostrar esa inversión a valor razonable. Los requisitos es que se satisfaga la definición de entidad de inversión para la entidad inversionista y complementar con ciertas características típicas en caso de duda. Las controladoras que no son entidad de inversión, las controladoras que no son entidades de inversión, esto está, me equivoqué, no consolidan, no deben consolidar, no, o sea, consolidan, esas consolidan. Si una controladora no es, qué vergüenza, me puse rojo, ¿no? Oye, si tú tienes una controladora que no es entidad de inversión, entonces esa sí debe consolidar a las entidades que controla. ¿Me explico? Eso sí. Ahora, los elementos esenciales de la definición corresponden a lo siguiente. O sea, aquí la pregunta que yo debo hacerme es, ¿esta empresa es o no es entidad de inversión? ¿Cómo sé si es o no es entidad de inversión? Primero, la entidad debe obtener fondos de ciertos inversionistas a los que les presta un servicio de administración de sus inversiones. Segundo, el propósito del negocio es solo obtener rendimientos de la apreciación del capital de esas inversiones o del ingreso de esas inversiones. Y la medición es fundamentalmente a través del valor razonable. Si se reúnen todos esos criterios en forma copulativa, entonces es un fondo de inversión. En todo caso no voy a tener mucha complicación, además la super de valores se anticipó, como vive anticipándose y también saliéndose de los esquemas. En este caso se anticipó a propósito de que hay una instrucción de la super de valores que establece que los fondos de inversión no deben consolidar a ese tipo de empresas. Sin embargo, lo que establece no es un criterio de valor razonable, sino un método del patrimonio. Eso es Chilean Way. Esta modificación se publicó el 31 de diciembre del año 2012 y está vigente a partir del 1 de enero de este año. Respecto a los planes de beneficios definidos, hay una modificación que la verdad es que no va a tener mucho sentido analizarlo, simplemente lo voy a mencionar de manera sintética. Las modificaciones, en este caso, son aplicables solo a los planes de beneficios definidos que involucran aportaciones de empleados o terceros. Estamos hablando aquí de una modificación que nos dice lo siguiente, y lo voy a decir en términos de ejemplo para que se entienda.
Si una empresa, ustedes saben, una empresa puede sostener con sus empleados acuerdos de beneficios definidos bajo la forma, por ejemplo, de indemnizaciones por años de servicio a todo evento. Si tú renuncias o yo te desvinculo, te pago una indemnización. Eso es a todo evento. Y que también se genera en las obligaciones constructivas cuando la empresa históricamente ha venido pagando ese beneficio. Ahí estoy obligado yo, como empresa, a hacer una provisión con cálculos actuariales que se van midiendo periódicamente. Esto sí, en varias empresas acá en Chile existe, pero lo que no existe normalmente acá en Chile es que el empleado también aporte para ese beneficio. Cuando el empleado aporta, o si el empleado aportara, entonces se generaría esta aplicación de esta modificación. Las modificaciones son aplicables entonces solo a los planes de beneficio definidos que involucran aportaciones de empleados o de terceros. El expediente práctico les permite a estas empresas reducir el costo del servicio, porque tú comprenderás que cuando tienes una provisión de indemnización por años de servicio a todo evento, todos los años tienes que hacer un asiento como el siguiente: gasto contra provisión. Como el empleado estaría aportando en estos casos, este gasto se puede reducir por el monto del aporte del empleado. Eso se permite. Se permite sí y solo sí están establecidas estas aportaciones en los términos formales del plan. Usted, empleado, va a aportar, bla, 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 etcétera. Si es que están vinculadas al servicio, es decir, al trabajo que presta el trabajador, y si son independientes del número de años de servicio. Si se reúnen todas esas condiciones, entonces se permite que la empresa muestre un menor gasto por este concepto. No va a afectar para nada, porque incluso aunque hayan, si llegaran a ver, son tan mínimas las aportaciones que pudiera hacer el empleado que no creo que tenga un efecto importante, pero hay que mencionarlo. La NIC 19 del año 2011 requería que todas las aportaciones de empleado vinculadas con servicios establecidas en los términos del plan se atribuidas a los periodos del servicio como parte del beneficio neto, solo de ese periodo. Ahora, bueno, las modificaciones aclaran el método de atribución cuando no se aplica el expediente práctico. ¿Y qué pasa cuando no se aplica el expediente práctico? Se reestructura la forma de calcular el valor actuarial de esos beneficios definidos. Por lo tanto, si no reúne esos criterios anteriormente establecidos, las aportaciones del empleado se van a incorporar como una variable actuarial más. Y eso ya es más complicado. Esta se publicó el 21 de noviembre y está ya vigente a partir del 1 de julio del año 2014. Y por lo tanto, más bien va a ser de aplicación hasta el 31 de diciembre del año 2015. La continuación de contabilidad de cobertura después de la novación de derivados. Caramba. Esto de la novación de derivados igual es complicado, pero tengo que explicarlo de alguna manera. Para poder explicarlo, fíjate que debo acudir al famoso ejemplo de los derivados OTC versus los derivados en mercado estandarizado. Tú sabes que hay un mercado que se llama OTC. OTC significa over the counter. ¿En qué consiste un mercado OTC? Consiste en un mercado que es muy flexible. Por ejemplo, yo puedo llegar a un acuerdo con Luis, ¿ya? Y le digo a Luis, supongamos que yo tengo una deuda, le digo a Luis, oye, Luis, sabes que tengo una deuda de $10.000, tengo que pagarla el 31 de diciembre de este año, pero el tipo de cambio está a 600 pesos y creo que puede subir. Y yo sé que Luis cree que va a bajar el tipo de cambio, siempre piensa al revés de mío. Entonces, supongamos que piensa que va a bajar y yo pienso que va a subir. Entonces llegamos a un acuerdo, quedamos los dos contentos. Y le digo, Luis, entonces te compro los $10.000 a 600 pesos el 31 de diciembre. Y Luis, contento, me dice, perfecto, Leonardo, te vendo los $10.000 el 31 de diciembre a 600 pesos. ¿Qué va a pasar el 31 de diciembre? Que yo le voy a entregar a Luis 6 millones de pesos y Luis me va a entregar $10.000. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un derivado, lo que acabamos de ver. Eso es un forward, ¿ya? Porque es un acuerdo que se va a cumplir en el futuro, que depende de una variable subyacente y que no tiene un valor alto. De hecho, no hay precio pagado. Ni Luis paga un precio, ni yo pago un precio. Simplemente tenemos que cumplirlo el 31 de diciembre. Eso es un mercado OTC.
¿Se dan cuenta ustedes? ¿Por qué es OTC? Porque es tremendamente flexible. No hay nadie intermediando entre Luis y yo. ¿Me explico? Es decir, yo puedo llegar con Luis al acuerdo de que liquidemos este forward el día 1 de enero. Cuando está todo cerrado, no importa. Basta con que nosotros nos pongamos de acuerdo. El acuerdo también puede contemplar no solo dólares, puede ser, oye Luis, reales brasileros, puede ser bolívares venezolanos, puede ser bubucelas, cualquier cosa. ¿Sí? Tenemos que ponernos de acuerdo. E incluso pueden ser cifras quebradas. 9.835,22 dólares, Luis, ¿estás de acuerdo? Está de acuerdo, perfecto. Cifras quebradas. Algo que no puedo hacer en el mercado de futuros. En un mercado estandarizado las cifras no están quebradas. Por ejemplo, si quieren comprar un futuro de cobre, tienen que ser 10.000 libras, 15.000 libras, 20.000 libras, 100.000 libras, pero no cifras quebradas. Insisto, esto yo lo aprendí porque fui una vez a un supermercado a comprar azúcar, un octavo de azúcar, me di vuelta por todo el supermercado tratando de comprar un octavo de azúcar, finalmente no encontré. Y le dije a la cajera, oiga, no puede ser que no tienen octavos de azúcar, necesito un octavo de azúcar, no 1 kilo ni 5 kilos. Y me dijo, ¿y usted cree que esto es un mercado OTC? Tremenda respuesta. Bueno, fui a Wikipedia, vi OTC y me enteré de eso. Y efectivamente, eso es lo que pasa en los mercados OTC. No hay intermediarios. Y ahí entonces surge la pregunta, porque fíjate que en el año 2008 en Norteamérica se generó un tremendo escándalo financiero. ¿Qué pasó? Los CDOs, los Collateralized Debt Obligations. Los CDOs son derivados de mercados OTC, donde no hay intermediario. Y quedó el escándalo, porque las agencias de rating crediticio valorizaron a esos CDOs con categoría AAA+, y resulta que estaban respaldados por hipotecas que no eran pagables por los que estaban endeudados. Y se generó el escándalo. Entonces se instaló una ley Dodd-Frank, la ley Dodd-Frank, que establece muchas modificaciones en la legislación norteamericana, y esa ley Dodd-Frank estableció que en los mercados OTC, donde no hay intermediario, ahora se les ocurre poner un intermediario, una contraparte empoderada. Y uno dice, oye, pero y en esta... Si se me incorpora una contraparte ahora, se supone que era la relación entre Luis y yo, y ahora se incorpora una cámara de compensación entre medio, con la que tenemos que interactuar. Yo estaba aplicando contabilidad de cobertura, y en mi documentación inicial esa cámara de compensación no existía. Entonces mi gran pregunta es, ¿se discontinúa la contabilidad de cobertura si es que esa relación de cobertura estaba estructurada hace 2 años atrás y ahora se pone un intermediario? Porque ahora ese intermediario no estaba en mi documentación inicial. ¿Tengo que discontinuar? Afortunadamente la norma establece que si se hace una innovación incorporando una contraparte empoderada, entonces no se discontinúa la contabilidad de cobertura y por lo tanto puedo seguir aplicando la contabilidad de cobertura de flujo efectivo de valor razonable. Solamente, eso sí, debe haber una incorporación de una contraparte empoderada y nada más, porque hay muchas empresas que pudieran querer generar contabilidad creativa incorporando una innovación con nuevos elementos adicionales. Esos no se aceptan. Si los incorporas, entonces sí aplicas una discontinuación de contabilidad de cobertura. Bienvenida esta modificación entonces para aquellos mercados. Pero en Chile, el COMDER, que es esta clearing house o cámara de compensación, efectivamente no se va a incorporar porque todavía la están ahí analizando. Entonces, las leyes y regulaciones son las que van a requerir o proveer incentivos para que muchos derivados OTC sean novados con una contraparte compensadora. La NIC 39 requiere la discontinuación de contabilidad de cobertura si la innovación no se trata en la documentación de cobertura. Sin embargo, las modificaciones que aquí se establecen proveen un relevo de la discontinuación de contabilidad de cobertura. La contabilidad de cobertura continuaría entonces si se cumplen los siguientes criterios. Como consecuencia de leyes o regulaciones, o la introducción de leyes y regulaciones, una contraparte compensadora se convierte en una contraparte nueva para cada una de las partes originales y cualquier cambio en los términos de un derivado se limitan a los necesarios para reemplazar a la contraparte. Esa es la historia. Esta norma, esta modificación normativa, la NIC 39, que se va a incorporar a partir del 1 de enero de este año. La compensación de activos financieros y pasivos financieros. Ustedes saben seguramente
que la norma NIC 1 prohíbe que se compensen activos con pasivos, a menos que una norma lo permita. Y la NIC 32 permite que tú puedas compensar activos con pasivos. Entonces, se puede hacer activos financieros con pasivos financieros, perdón. Sin embargo, para poder hacerlo es necesario satisfacer ciertos requerimientos, ciertas condiciones están establecidas en esta modificación de NIC 32. Una entidad tiene en el momento actual un derecho legalmente exigible a compensar si ese derecho no depende de un evento futuro y es exigible tanto en el curso normal del negocio, en el caso de incumplimiento de insolvencia o quiebra, la entidad y todas las contrapartes. ¿Qué significa esto? Que tú vas a poder compensar un activo financiero con un pasivo financiero, primero si es que la contraparte es la misma, tiene que ser la misma contraparte, y en segunda instancia, de que ese derecho de compensación sea irrenunciable y además sea absolutamente liquidable en forma simultánea. Para ello, la compensación debe ser neta, pero puede ser bruta, sí puede haber compensación bruta siempre y cuando la compensación bruta replique de manera razonable la compensación neta. A ver, déjame explicar lo siguiente. Lo que pasa es que el acuerdo al que yo llegué con Luis, te compro $10.000 a 600 pesos el 31 de diciembre. Llega el 31 de diciembre, le compro, si el acuerdo de liquidación fue bruta, liquidación bruta, el 31 de diciembre yo debiera entregarle 6 millones de pesos a Luis y Luis debiera entregarme $10.000. Pero también podemos llegar a un acuerdo de compensación neta. ¿En qué consiste un acuerdo de liquidación neta? El acuerdo de liquidación neta consiste en que, entre comillas, pierde, paga. Es decir, si el tipo de cambio está a 700 pesos, Luis pierde. ¿Por qué? Porque tenía que comprarlos a 700 los dólares en el mercado y vendérmelos a 600. Y por lo tanto, en un acuerdo de liquidación neta, Luis debería pagarme 1 millón de pesos. La diferencia entre 7 millones y 6 millones. Y nada más. Y yo no saco ningún dinero de mi bolsillo. Simplemente recibo lo que Luis me debe. Eso es acuerdo de liquidación neta. En los acuerdos de liquidación neta la compensación es clara. Sin embargo, también podemos llegar a un acuerdo de liquidación bruta con Luis compensable. ¿Y cómo sería esa compensación? A propósito de que el acuerdo de liquidación exigiría que liquidáramos el mismo día, sin delays, sin retardo, sin desfases. Por lo tanto, si yo tengo una deuda y tengo un derivado, se me va a permitir compensar, aunque el acuerdo de liquidación sea bruta. ¿Qué significa eso? Que yo tendría que pagar la deuda y tendría que enfrentar el swap, por ejemplo, o el forward. De forma separada, eso es liquidación bruta, que sean separados, no que se compense en términos netos. Entonces yo satisfago la deuda y satisfago el swap. Sin embargo, esa satisfacción de deuda y swap debe ser en el mismo día, en forma simultánea. No puede generarse desfases. Lo que significa que si yo estoy compensando una deuda que tiene una cláusula de prepago, no sería compensable. Porque si tiene una cláusula de prepago, se puede liquidar en forma anticipada la deuda y el derivado seguiría vivo. Y eso es faltar a las normas de compensación. Y otro elemento que es importante destacar. Entendamos que aquí estamos hablando de una norma de presentación. No estamos hablando de una norma de medición y reconocimiento. ¿Qué significa eso? Que si tú aplicas estas normas y el swap es compensable con la deuda, no significa que tú vayas a terminar contabilizando solo la diferencia. No, tú contabilizas ambas partes, por separado, la deuda y el swap. Lo que pasa es que para efectos de mostrarle al mercado en tu estado financiero, tú puedes mostrar la diferencia. Pero tanto el swap como la deuda van a seguir originando efectos por separado en resultado. ¿Me sigue? ¿Sí? Por eso que esa frasecita que está ahí abajo debería parecerte ahora razonable. Ciertos tipos de liquidación bruta son equivalentes a la liquidación neta. Hay que evaluar entonces si en el momento actual la entidad tiene un derecho legalmente exigible de compensar y si la entidad tiene la intención de liquidar por el importe neto simultáneamente o a través de un sistema que sea equivalente a la compensación neta. Y obviamente hay que compensar los importes que sean aptos. Se publicó esto el 16 de diciembre de 2011 y recién está vigente a partir de este año. Compensación de activos financieros y pasivos financieros, información a revelar. A pesar
de que esto de la NIF 7, la modificación de NIF 7 respecto de los acuerdos de compensación, corresponden a una norma que está vigente del año 2013, nos interesa mostrarla a propósito de la lámina anterior. ¿Qué es lo que nos obliga a hacer la NIF 7? Bueno, primero reflexionar acerca de que en la compensación de activos financieros y pasivos financieros no hay acuerdo entre Norteamérica y la norma internacional. Y como no hay acuerdo, los consejos han emitido requerimientos comunes para revelación, para que pueda haber comparación. ¿Qué es lo que hay que revelar? Hay que revelar los efectos potenciales de los acuerdos de compensación y mejorar la comparabilidad. ¿Cómo? Y dando a conocer en una nota explicativa, cuando tú compenses lo siguiente. Primero tienes que identificar qué es lo que compensaste, cuál fue el alcance de la compensación. Mira, compensé estos derivados, estos activos financieros, estos pasivos financieros. Hay que determinar el nivel de agregación y de desagregación y al mismo tiempo calcular los montos. Porque tú comprenderás que si yo te digo que tengo en mi estado de situación financiera un activo financiero de 1.000 millones, tú puedes empezar a pensar varias cosas. Puedes empezar a pensar que los 1.000 millones son un activo financiero, puedes pensar que es una mezcla de activos financieros con pasivos financieros, puedes pensar que hay compensaciones y hay otras que no se compensan, puedes pensar muchas cosas respecto de ese valor y por lo tanto hay que mostrar una nota explicativa, qué es lo que se compensó, qué es lo que no se compensó, pero no solo eso, sino también, además, fíjate esto que me llamó mucho la atención, hay que describir los tipos y la naturaleza de los derechos de compensación que no calificaron, es decir, que aun cuando tú trates de aplicar la NIF 32 resulta que no puedes compensar, vas a tener que decir, traté de compensar esto, pero no lo pude compensar por tal y tal razón. Así de amplias las revelaciones de compensación. Y determinar si se requieren además revelaciones adicionales para que el lector quede tranquilo. Se emitió el 16 de diciembre de 2011 y se aplica a partir del 1 de enero de 2013, pero lo estoy mostrando a propósito de las láminas anteriores. Respecto de la NIF 11 se llama acuerdos conjuntos. Hay dos tipos de acuerdos conjuntos, los negocios conjuntos y las operaciones conjuntas. Tú sabes que los negocios conjuntos corresponden a una entidad nueva que se constituye y en donde dos o más empresas participan, pero toman controles en forma unánime y conjunta. Esa es la figura regular, que en Chile se llama joint venture, en el resto de Latinoamérica se llama negocio conjunto. Ahora, respecto de la otra forma de control conjunto que se llama operación conjunta, la operación conjunta es distinta, porque en la operación conjunta no armamos una empresa en la cual participamos y decidimos de manera conjunta. No, en la operación conjunta tú y yo nos ponemos de acuerdo para construir un túnel, por ejemplo, y tú aportas ciertos activos, yo aporto ciertos otros activos. Tú enfrentas ciertos pasivos, yo enfrento otros pasivos. Tú te quedas con ciertos ingresos, yo me quedo con otros ingresos. Tú enfrentas ciertos gastos, yo enfrento otros gastos. Pero te fijas que es hacerse cargo no de una participación en activos netos, sino más bien en activos separados, en pasivos separados, etc. Fíjate que esta modificación viene a aplicar la contabilidad para combinaciones de negocios a las adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas por parte de controladores conjuntos. Lo que quiere decir es que si yo participo ahora sobre activos separados, pasivos separados, ingresos separados y gastos separados, y otra empresa también, y decidimos en forma conjunta respecto a una actividad que vamos a emprender en forma conjunta, también puede haber allí un negocio, según la definición de IFRS 3. Y en consecuencia aplicaríamos los pasos del método de adquisición que están establecidos en esa norma, IFRS 3. Y eso significa identificar plusvalías, identificar valores razonables, hacer el famoso PPA y todo lo que el impuesto diferido, los contingentes también. Las modificaciones entonces resuelven la confusión que había respecto de esto, y aunque igual se requiere un juicio para saber si efectivamente estoy comprando un nuevo negocio con esos activos separados. Plusvalía, impuesto diferido y costos relacionados con la adquisición se incorporan. La fecha de emisión es el 6 de mayo de 2014 y esta sí se aplica más tarde a partir de enero del año 2016. Respecto de la modificación a NIC 16 y a NIC 41 a propósito de las plantas para producir frutos, las famosas Better Plants, las plantas para producir frutos, fíjate tú que son plantas que una vez que producen el fruto, tú extraes el fruto, el producto agrícola, y la planta
no crece mucho más, fíjate. ¿Qué pasa con las parras? ¿Qué pasa con una parra? Tú sacas la uva y después que sacas la uva de la parra, ¿qué pasa con la parra? ¿Sigue creciendo y generando más valor y todo? No, se estanca hasta la siguiente cosecha y así. Es como que genera su fruto, pero no genera un mayor crecimiento biológico. Esas plantas, fíjate, las vides, por ejemplo, se van a medir al costo, no al valor razonable como los activos biológicos. Y ya no se van a clasificar como activos biológicos, se van a clasificar como propiedad, planta y equipo. Y van a seguir los lineamientos de la NIC 16, depreciación y deterioro. Y por lo tanto van a tener que reclasificarse. Las plantas para producir frutos pueden contabilizarse al costo. El producto de la planta para producir frutos se sigue contabilizando al valor razonable menos los costos de venta. La uva se va a seguir midiendo a valor razonable menos costo de venta, o debiera, porque las empresas chilenas tampoco las miden a valor razonable las uvas, porque la uva chilena es de una característica especial, es de un fruto muy especial, los terrenos son tremendamente especiales, son únicos en el universo, entonces no se puede aplicar el costo amortizado, no tenemos comparación en el universo. La opción de transición simplificada está disponible y la adopción anticipada está permitida. Se concluyó que el modelo de valor razonable no es adecuado para la medición de esas plantas. Muchas sociedades e inversores consideran que la actual contabilidad de valor razonable está sujeta a demasiada incertidumbre y la enmienda trata estas preocupaciones y provee información que los usuarios consideran útil. Se aplica, la verdad es que se emitió el 25 de junio, yo estuve de cumpleaños ese día. Desde ese día se publicó esta enmienda y se aplica a partir del 1 de enero del año 2016, permitiéndose la adopción anticipada. Oye, ojo, cuidado, porque las empresas chilenas están aplicando el costo sobre esto, pero no es que estén aplicando esta norma en forma anticipada, porque esta norma no solo dice que se miden al costo, sino también que se clasifican como PPE y no como activo biológico. Flauta. La modificación a la NIC 27, método de participación en los estados financieros separados. Oye, mira, la NIC 27 ha cambiado un poco, porque la NIC 27 se llamaba antiguamente digo hasta el 31 de diciembre del año 2012, se llamaba estados financieros consolidados. Y ahora se llama estados financieros separados. Sí. Desde el año pasado se llama así. Se permite el uso del método de la participación a contar de ahora. Fíjate tú, qué curioso, cuando la empresa A tiene una participación sobre la empresa B y esa participación le permite controlar a la empresa B, la empresa A es la controladora y la empresa B es la subsidiaria. La empresa A no puede presentar estados financieros individuales, tienen que ser consolidados. Solo la empresa B puede presentar y debe presentar estados financieros individuales. Entonces tendríamos el estado financiero individual de la empresa B y el estado financiero consolidado de la empresa A. ¿Puede la empresa A mostrar sus estados financieros solos, sin consolidar? Sí puede, pero como tiene incrustada la inversión que tiene la empresa B, esos estados financieros ya no se llaman individuales, se llaman separados. Primera cosa. Hasta ahora, hasta este año, y hasta el año 2016 creo, ¿no? Ahí lo vamos a ver, las empresas controladoras muestran en los estados financieros separados sus participaciones en la subsidiaria y en los negocios conjuntos en la asociada con el método del costo o del valor razonable. Tienen una opción ahí de elegir entre el costo y el valor razonable. A partir de esta modificación, tienen otra opción más, método del patrimonio. ¿Qué se hace en Chile? Se hace el método del patrimonio, según la SUPER, siempre la SUPER está ahí molestando. Y efectivamente no se está aplicando la norma internacional en este concepto tampoco en la SUPER de valores. La SUPER de valores dice que se midan al valor patrimonial. Por lo tanto, la norma internacional se está como alineando con la norma chilena, parece, ¿no? Porque ahora está permitiendo el método del valor patrimonial, el equity method, el método del patrimonio. Esto como una opción adicional. Fíjate que con esto la norma internacional se está acercando nuevamente a la norma NIF para pymes, porque en las NIF para pymes, los estados financieros separados, existen 3 opciones para mostrar las inversiones subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas.
Costo, valor razonable y método del patrimonio. Y con esta modificación quedan iguales. Costo, valor razonable o método del patrimonio, tanto para las pymes como para las no pymes, o sea, para las full. La relevancia de las modificaciones depende de la interacción entre las regulaciones locales y la presentación de estados financieros separados. Con esto se restaura una opción que estaba disponible antes de que se revisara la NIC 27 en el año 2003. O sea, la NIC 27 incorporaba esta opción hasta el 2003, entre el 2003 y esta modificación no la incorporaba y ahora lo vuelve a incorporar. La modificación puede tener amplio apoyo en países que requieren el método de participación en los estados financieros separados, como el chileno. Se publicó esto el 12 de agosto del año 2014 y la primera adopción va a ser el 1 de enero del año 2016, permitiéndose aplicar en forma anticipada. Oye, las modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38 son interesantes. Fíjate que la NIC 16 dice que tú puedes y debes depreciar tus propiedades, plantas y equipos de acuerdo con el patrón de uso que tú interpretes respecto de esas propiedades, plantas y equipos. Y por lo tanto hay muchas empresas que están depreciando sus propiedades, plantas y equipos con el método de depreciación lineal. Otras con el método de depreciación de suma de dígitos acelerada. Otras con el método de depreciación de suma de dígitos desacelerada. Otra con el método de depreciación por unidades de producción. Otras con la doble tasa declinante. Y así. Y fíjate tú, qué curiosa la creatividad. Hay algunas empresas que están depreciando sus activos de propiedad, planta y equipo de acuerdo a sus ingresos. Mientras más ingresos tengo, más deprecio. Mientras menos ingresos tengo, menos deprecio. Si no tengo ingresos, no deprecio. Curioso, ¿no? Y también en los activos intangibles, hasta que esto llegó a oídos de IASB y se emitió esta modificación. Porque esta modificación, fíjate que dice lo siguiente: la NIC 16 y la NIC 38 permiten una variedad de métodos de depreciación y amortización, pero no se pronuncian respecto de la aceptabilidad de los métodos basados en los ingresos. La modificación establece una presunción refutable de que el uso de los métodos de amortización en base a los ingresos es inapropiado. O sea, parte la norma diciendo: yo considero inapropiado que usted amortice su intangible en base a los ingresos. Pero esa presunción es refutable. O sea, le podrías demostrar a IASB: no, si mira, mi intangible sí se amortiza en función de los ingresos. Hay una correlación. Esta presunción es refutada cuando y solo cuando el ingreso y el consumo de los beneficios económicos del activo intangible se encuentra altamente correlacionado cuando el intangible se expresa como medición del ingreso. Es decir, si tú logras demostrar que tu intangible se va a ir desgastando en forma correlacionada con el ingreso, entonces te permite IASB que tu amortización de intangibles se genere en directa relación con el ingreso, que es de alguna manera algo que estaría sucediendo con las concesiones de autopistas, que mientras más vehículos pasan por el TAG, más se amortiza, porque la autopista es un activo intangible para las concesionarias de ese tipo de servicio. Sin embargo, fíjate que en el caso de la NIC 16, cuidado, está prohibido. Ahí sí que está prohibido. Ni se te ocurra, desde el año 2016 en adelante, que creo que esa es la fecha, ¿sí?, ni se te ocurra depreciar tus propiedades, planta y equipo en función del ingreso, pues sería fatal, ¿sí? No lo permite la norma. Bueno, a menos de que la SOFOFA lo pida y toda la cosa, ¿no? Hay que aplicar un juicio para seleccionar el método de amortización que mejor refleje el consumo del activo y la aplicación prospectiva a partir del año 2016. Respecto de los arrendamientos para arrendatarios, esto está en borrador, esto no se ha aprobado en forma oficial, pero sí hay acuerdos preliminares, ya hay un acuerdo entre Norteamérica y la norma internacional. Hay un modelo dual de arrendamiento que está incorporándose, una nueva prueba de clasificación de arrendamiento basada en el consumo del activo durante el plazo del arrendamiento y requerimientos de contabilización más complejos, un requerimiento simplificado para los arrendamientos de corto plazo.
¿Y en qué consiste? Fíjate que hoy día las empresas que tienen contratos de arrendamiento operativo tienen un pasivo off balance sheet, es decir, está fuera de balance, un pasivo que no está siendo reconocido por las empresas. También llegó a oídos del IASB que era necesario, que este pasivo era una obligación que tenían las empresas, entonces había que incorporarlo. IASB y FASB se pusieron de acuerdo y establecen ahora que esos pasivos deben ser reconocidos. ¿Ok? Es decir, cuando tú tengas un arrendamiento operativo, vas a tener que incorporar un activo y un pasivo al valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento. Y por lo tanto se te genera un gran pasivo, una gran relación deuda-patrimonio, un gran leverage y en consecuencia el peligro que se vean afectados tus covenants. ¿Sí? Hay que tener cuidado entonces con esos arrendamientos. Aplica a todos los arrendamientos operativos. Pero cuidado, la figura no es la misma que la del arrendamiento financiero, porque en el arrendamiento financiero tú contabilizabas el activo como comprado. Bajo el arrendamiento operativo, ahora lo que vas a estar contabilizando no es el activo material, físico, lo que vas a estar contabilizando es el right of use, el derecho de uso. ¿Me entiendes? Eso vas a contabilizar el valor presente de los pagos mínimos contra la obligación. ¿Ok? Y hay que prepararse nomás para eso. No es aplicable a todos los arrendamientos, no es aplicable, por ejemplo, a los small ticket leases, que son los arrendamientos pequeños, como por ejemplo la fotocopiadora. ¿Ya? Eso no se aplica, y tampoco se aplica a los arrendamientos de corto plazo, los que tienen plazos de 1 año o menos. Y tampoco se les vaya a ocurrir, porque a veces veo caras de creatividad por ahí, poner arrendamientos de 1 año renovable, y así nunca lo reconozco, no, porque la renovación implica mayor plazo. Así que también estarían obligados a incorporarse como derechos de uso. Se reconoce entonces el activo por el derecho de uso, ROU, ese right of use, y los usos de en inglés que yo hago de repente son solamente para que se muestre algo así como interesante, ¿no? ¿Ya? Entonces ustedes dicen en sus casas, oye, ¿qué estuvieron hablando hoy día hasta tan tarde? No, del right of use, ¿ah? De ese tipo de cosas. Qué seco el presentador, ¿eh? Esa es la idea. Por un monto inicial igual al pasivo por arrendamiento, ajustado por los incentivos de arrendamiento y los costos directos iniciales. Posteriormente, el pasivo por arrendamiento se mide el costo amortizado, porque el pasivo es una deuda. ¿Y qué voy a aplicarle la tabla de amortización? Todo lo establecido en la norma de instrumento financiero. La amortización del activo por right of use va a depender de la clasificación, puede haber una clasificación distinta para los bienes raíces y lo que no son bienes raíces. El reconocimiento del gasto entonces va a depender también de la clasificación. Hay 2 clasificaciones para los arrendadores, los arrendamientos tipo A y los tipo B. Bajo el tipo A hay que dar de baja el activo subyacente y reconocer una partida, eso sería el típico arrendamiento financiero, y los del tipo B sería la réplica del operativo. Fecha tentativa de emisión, ojo, emisión de la norma el 2015, no es que vaya a ser vigente a partir de esa fecha. Se estima que en el 2015 se va a emitir. Respecto a los contratos de seguro, esta norma ha sido pero tan larga el proyecto, de tan largo aliento, que la verdad es que igual interesante. Hay una introducción de una contabilización y un modelo de medición amplios para todos los contratos de seguro. Las propuestas aplican a todos los contratos de seguro y no a las entidades de seguro. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. La norma de contratos de seguro no se aplica a las entidades que mantienen pólizas de seguro, no se aplica a los tenedores de póliza. Así que si ustedes están abriendo las antenas, parando las antenas, se dice, parando las antenas a propósito de que ustedes tienen contratado seguro, no se preocupen, no les aplica. Esta norma aplica solamente a los emisores de los contratos de seguro y a los emisores y tenedores de contratos de reaseguro, a esos. Cuidado, he dicho emisores de contratos de seguro, lo que no es sinónimo de aseguradora, porque hay unos emisores de contratos de seguro que no son aseguradores, por ejemplo, las ISAPRE, por ejemplo, las mutualidades,
no son aseguradores, pero sí emiten contratos de seguros. Las propuestas entonces aplican a todos los contratos de seguro y no a las entidades aseguradoras y a los contratos de inversión con DPF emitidos por la aseguradora. DPF son los Discretionary Participation Feature, son cláusulas de participación discrecional. Una cuestión algo compleja, cuando tú tienes un contrato de seguro que te permite participar en las utilidades de la empresa aseguradora, por ejemplo, en donde esos DPF pueden ser clasificados a veces como de pasivo y a veces como de patrimonio. El modelo se basa en el valor del cumplimiento corriente, incluyendo los 4 pilares básicos de Solvency II, que es la norma especial para las entidades aseguradoras. Hay aquí uso de supuestos y tasas de descuento vigentes para calcular los valores presentes. Enfoque de medición simplificado de distribución de prima para algunos contratos de corta duración respecto de los diferimientos en los gastos de las primas. Definición y contabilización revisada para los costos de adquisición, los famosos DAC, Deferred Acquisition Cost. El enfoque espejo para algunos contratos con participación que alinea de mejor manera la medición de esos contratos con sus partidas subyacentes. Y nuevos requerimientos de presentación y revelación. No hay fecha establecida aún, la paso más o menos rápido porque igual es súper densa, pero tampoco está totalmente terminada. Esta me interesa mucho, fíjate, hablarla, que es el borrador de la propuesta de modificación del método de la participación en entidades que son asociadas y negocios conjuntos. Porque no está claro cómo el inversor reconoce el efecto de los cambios en los activos netos de las participaciones reconocidas, de las inversiones reconocidas, bajo el método de la participación directamente en el patrimonio por la participada, que sean distintos de los dividendos. Fíjate tú que si yo te pregunto ahora, ¿cómo contabilizas una inversión en asociada? Lo más seguro es que me respondas muy bien que se contabiliza de acuerdo con el método del patrimonio, ¿cierto? ¿Y qué significa contabilizar con el método del patrimonio? Bueno, significa que yo voy a contabilizar la inversión por el monto que pagué inicialmente. Es decir, si pago 100.000, entonces voy a tener inversión en asociada 100.000 contra banco 100.000. Pero de ahí en adelante, las variaciones que experimente el patrimonio de la empresa asociada, yo lo voy a incorporar. Si la empresa asociada reconoce una utilidad, yo hago un asiento en que cargo la inversión y abono la utilidad. Si la empresa asociada reconoce una pérdida, yo hago un asiento en donde cargo la pérdida y abono la inversión en asociada. Y cuando la empresa asociada reparta dividendos, entonces yo voy a cargar una cuenta de dividendo por cobrar y voy a abonar una cuenta de inversión en asociada, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la empresa asociada tiene movimientos que son distintos de utilidades o pérdidas? Como por ejemplo movimientos en los otros resultados integrales a propósito de una revaluación de propiedad, planta de equipo o variaciones actuariales por modificaciones en las variables demográficas o financieras que se van a otros resultados integrales. ¿O qué pasa cuando la asociada tiene modificaciones a propósito de variaciones de tipo de cambio en una inversión neta en el extranjero? ¿O qué pasa cuando la sociedad tiene un activo financiero disponible para la venta que varía de valor? Bueno, todos esos movimientos se van a reconocer en otro resultado integral en la asociada. Y por lo tanto yo debería aplicar mi participación en la sociedad y replicar eso, pero no en resultados del ejercicio, sino más bien en los otros resultados integrales. ¿Se está haciendo eso? No se está haciendo tan así. Y al mismo tiempo no se está haciendo el cálculo extracontable de la variación entre el valor libre y el valor razonable de la primera compra, y menos los cálculos de deterioro de valor del goodwill que nace en la primera compra cuando el valor razonable de la inversión en la asociada es menor que el valor pagado por esa inversión en la asociada. Y no se está haciendo eso. Y la verdad es que está muy preocupado IASB y se están generando todos esos análisis periódicamente. La regla requeriría que el efecto de todos estos cambios sea reconocido directamente en el patrimonio y no en resultados. Por lo tanto, tendríamos cargo en la cuenta de inversión contra patrimonio o abono en la cuenta de patrimonio contra la inversión. Reclasificación en resultados, entonces, cuando se discontinúa el método de la participación también se requiere. Por ejemplo, se diluyen las emisiones de acción a tercero y la participación de inversión, eso también tiene un efecto. La propuesta es reconocer el efecto de la dilución directamente en el patrimonio, porque he perdido participación y eso debe estar relacionado con mi
con el patrimonio que me corresponde. ¿Sería más apropiado reconocer un resultado como parte del rendimiento del inversor? Es una pregunta. Y ya hemos dicho que este es un borrador y se está analizando. No hay fecha de adopción establecida aún. Y aquí hay una novedad. Exposure draft, transferencia de una subsidiaria a una asociada o negocio conjunto. La verdad es que aquí vamos a hacer la modificación correspondiente porque esto ya está aprobado. Lo que pasa es que es tan cambiante y tan rápida la actividad en ISB, y esta es la última noticia que tenemos. Se aprobó definitivamente esto. ¿Qué es? ¿Qué sucede cuando cuando la empresa A tiene control sobre la empresa B? Imaginémonos que tiene un control de un 100%, pero la empresa A ahora pierde control sobre la empresa B, pero no pierde control por cualquier cosa, vende un 70% y se queda con un 30% sobre B. Pero más aún, ese 70% que se vende a una asociada o un negocio conjunto de la empresa A. ¿Me siguen? La empresa A inicialmente tiene un 100% de participación sobre la empresa B. Una vez que tiene el 100% de participación sobre la empresa B, la empresa A se desprende del 70% de ese 100% y lo vende, pero no lo vende a un tercero, lo vende a una empresa asociada o un negocio conjunto, que depende de él, sobre la cual, por ejemplo, tiene un 20%. La norma IFRS 10 hasta ahora decía que cuando una empresa pierde control sobre otra, los efectos de esa pérdida de control se reconocen directamente en el resultado. Sin embargo, no se había abordado el tema de qué sucede cuando esa pérdida de control representa en una transferencia de control a un asociado o un negocio conjunto, como sí establece este borrador que ya está aprobado. ¿Qué pasa ahí? No está claro si una ganancia no realizada debiera eliminarse cuando se transfiere una subsidiaria o un asociado o un negocio conjunto. La ganancia se reconocería en su totalidad si los activos transferidos son un negocio. Se requiere un juicio en relación con si los activos transferidos corresponden a un negocio. Esta modificación se ahora incorporó con la siguiente indicación. Si es que los activos vendidos o aportados no son un negocio, entonces usted debe reconocer en resultado solamente aquella proporción que no le corresponde. Y aquella proporción que sí le corresponde, porque en este ejemplo que yo les mencionaba, usted mantiene un 20% sobre la asociada y le queda un 20% sobre esa asociada, y los terceros tienen un 70% del 80% de la participación en B. En ese caso, entonces usted reconoce aquello que no le pertenece directamente al resultado y lo otro lo ajusta a la inversión. Es un ejercicio un poco complicado, pero la verdad es que en la norma ya modificada está bastante claro el ejemplo. Entonces, si la respuesta es positiva, es decir, si esto es un negocio, si lo que está aportando es un negocio, todo se reconoce en resultado. Si lo que está aportando no es un negocio, entonces la ganancia se reconoce, pero parcialmente en proporción a las participaciones de los inversores no relacionados. Eso es lo que se reconocería en resultado. Solamente aquello que corresponde a los terceros. ¿Sí? Sí. Me gustaría hacer un dibujito, pero no. No hay fecha. Sí, ya hay fecha. Sí, ya está aprobado. Ya. El exposure draft de NIC 12, reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas, es un borrador que está en discusión, incluye la contabilización de impuestos a la renta, incluyendo impuestos diferidos. ¿Discusión o se aprobó este? No recuerdo que se haya aprobado. No, está en discusión. Las modificaciones proponen una guía que clarifica cómo contabilizar los activos por impuestos diferidos relacionados con instrumentos de deuda medido a lo razonable. Esto tiene que ver con el Own Credit Risk que hablamos en NIF 9. Ustedes, yo les dije ya que un pasivo financiero que se mide a valor razonable con cambio de resultado, si mide en T sub 0 1000 y en T sub 1 mide 900, quiere decir que bajó de valor y tiene una utilidad. Esa utilidad genera una diferencia temporaria. Y esa diferencia temporaria, por ser diferencia temporaria, deberá generar impuestos diferidos. Sin embargo, el origen es bastante extraño, porque se origina en un deterioro crediticio de mi empresa, a propósito que una agencia de rating crediticio me calificó de distinta manera. Entonces, una utilidad no realizada. Precisamente por eso
se propone una guía que clarifica cómo contabilizar los activos por impuestos diferidos relacionados con instrumentos de deuda medido a lo razonable, que sería el caso de este tipo de pasivo financiero. El borrador, que está en discusión, se publica el 20 de agosto en respuesta a una diversidad práctica. Hay algunas empresas que reconocen, otras que no reconocen. Y se expone hasta el 18 de diciembre del año 2014. Eso. Bien, como habrá quedado un poco claro de todas las modificaciones que se nos viene, el centro va a seguir haciendo actividades. Lo más probable es que, no me comprometo con una fecha, pero lo más probable es que hagamos uno con respecto a la IFRS 15 de ingresos. Eso va a ser un tema particular que vamos a abordar con Leonardo, con algo más aterrizado en términos de eso, que a Leonardo no lo deja dormir, son pesadillas constantes, entonces lo vamos a ayudar para que la pueda estructurar bien. Ahora lo invito a que vamos a un cóctel. La presentación y el video van a estar en la página del CTI, al igual que en el observatorio que manejo ahí para ustedes. Gracias.